estamos ya todos como tales. Bien, ahí ya lo chateé, ¿verdad? Para que estemos en sintonía. Bien, entonces, ok, ¿estamos? ¿Me escuchan? Echémosle. Okay. Sí, licenciado. Bien, entonces, estábamos en los conceptos, ¿verdad? Estábamos definiendo ahí esas relaciones sociales de producción, cómo las aplicamos, cómo no hay modelos económicos puros y cómo y en Guatemala es una de las características sustentadas, ¿verdad? Guatemala todavía tenemos enjambres, raíces, digámoslo así, raíces que son esclavistas, raíces del modelo económico feudal. Y es increíble, se ha comprobado, ¿verdad? Ya la OIT, por cierto, tiene estudios sobre esto, donde en el país de Guatemala, también en el estado de Nueva York, ¿verdad? Han encontrado condiciones laborales tipo esclavistas, ¿verdad? Con los asiáticos, con muchos chinos de China comunista que buscando el ideal gringo, han viajado a Norteamérica y se han convertido en esclavos, ¿verdad? Ustedes, o sea, también es un fenómeno mundial el tema del esclavismo y tal vez la manifestación más cruda del capitalismo con reminiscencia del modelo esclavista de explotación es lo que se conoce como la trata, ¿va? Ustedes, el fenómeno de la trata de personas a todo nivel, de niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿verdad? De condición de raza. La trata de las personas es, como se dice, la nueva dinámica del esclavismo capitalista. Pero en Guatemala hemos encontrado relaciones esclavistas de explotación cuando se plantea, por ejemplo, el tema de las tortillerías, ¿verdad? Se ha comprobado, como les digo, hay estudios realizados por OIT, donde efectivamente las relaciones de compra de fuerza de trabajo en las tortillerías es mano de obra esclava, ¿verdad? Como tal. Pero a los guatemaltecos nos gusta la tortilla, ¿verdad? Ustedes. Y qué mejor si es tortilla hecha en comal de barro y no comal de metal, ¿va? Ustedes. Pero bueno, el guatemalteco. Sí, sí, compañero. Ya me dio hambre, Lick. Ahí jale su tortilla y compruebe lo que digo. Mañana compren una tortilla en la mañanita y la dejan en el día y a esta hora me van a decir cómo está esa tortilla. ¿Cómo va a estar esa tortilla? Tiesa. ¿Y por qué está tiesa? Fría, tiesa. ¿Por qué se pone tiesa? Por el tiempo. Por el tiempo. ¿Por qué se pone tiesa? Porque desde la mañana y ya para la tarde ya está fría, tiesa. Porque le ha pegado... Bueno. Se fueron. Porque está hecha en comal de metal. Está hecha en comal de metal. ¿Qué más? Por la calidad del maíz, va. Ustedes no es... y ahí sí difiere un poco de lo que decía la compañera de que es producto del tiempo, del clima, de que fue comprada en la mañana. No, es porque la calidad del maíz es malo. Es porque está hecha en comal de metal, ¿verdad? Pues si uno compra una tortilla de maíz,
el maíz, nosotros decimos maíz criollo a ustedes, y hecha en comal debajo, sí, efectivamente en la Sí. tarde esa tortilla va a estar todavía suave. Hagan la prueba, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿qué? Sí, Pero, Lick, sí, lo sí. escucho. Otra cosa agregando eso de la tortilla, lo que hacen algunas tortilleras es de que mezclan el maíz con la maseca. Entonces, normalmente eso provoca de que la tortilla salga un poquito más dura o se ponga más dura. Exactamente, sí, va. O sea, por eso le decía la calidad del maíz. O bien, si no logran vender, va, ustedes, juntan la tortilla del día, la echan entre agua y la revuelven con la masa, ¿va? Es increíble, hay de todo ahí. Pero el tema aquí es no la tortilla, sino quienes fabrican la tortilla, ¿va? Ustedes, y las condiciones laborales en que venden su fuerza de trabajo, si les podemos llamar venta, que son semiesclavas en algunos casos, ¿verdad? Como tal. Ustedes miran en las tortillerías, en muchas de las colonias, 3, 4 tortillerías en una misma cuadra y, y efectivamente muchas son niñas, ¿verdad? Niñas indígenas trabajando. Pero está como mi amigo y que esto tiene que ver con algo que planteábamos entre lo técnicamente profesional y lo profesional, o sea, ¿por qué estudiamos nosotros? Para tener un mejor ingreso, para ser profesionales, para separarnos del que es perito contador y hacer auditores, ¿va? Ustedes. Entonces yo tengo un amigo que me dice, mira vos, yo nunca fui a la U, mano. Yo no, ¿para qué iba a estudiar? A mí me enseñaron a trabajar y yo trabajo vos. Y tengo mis 10 tortillerías y cada tortillería me deja diario 90 quetzales de utilidad. Tiene 10 tortillerías a 90 quetzales cada uno, ¿cuánto es? Eso no quiere decir que van a dejar de estudiar, va ustedes, ¿no? Sino que 10 por 9, ¿cuánto es? 9,000. Chica, 9,000 por 30, porque ellos no descansan ni un día, ¿va usted? ¿Cuánto es 9 por 3? 270,000 quetzales. Chica, diciendo tanto dinero ganados, ¿verdad? Entonces, yo nunca fui a la U, mano. O como aquel mecánico, ¿va? Ustedes que su papá era mecánico, él aprendió el oficio y se especializó y es mecánico. Y yo en un día me he hecho hasta 3,000 pesos, ¿verdad? O aquel el panadero. Bueno, entonces la relación entre los oficios y las profesiones como tal. ¿Qué es el tema? Es la dinámica de las formas de esclavismo, la dinámica de las formas feudales en que compramos fuerza de trabajo. Y entonces, si hablamos de esas condiciones de trabajo de la tortillería, también podemos hablar de las condiciones de trabajo en que son contratados aquellos siervos, mozos, colonos, que bajan del altiplano a la costa a vender su fuerza de trabajo en condiciones semifeudales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las características de la economía política, que vamos a marcar 4 características, ahí las encontramos. Dice, una de sus características fundamentales es descubrir las motivaciones de la sociedad y por qué esta no es estática, es decir, por qué siempre está en constante cambio. Por ejemplo, pasamos de un sistema esclavista a uno feudal, luego de un capital a el socialismo. Bueno, yo aquí siempre pongo un ejemplo que va íntimamente ligado y que más adelante lo vamos a ver, lo que es el método del materialismo histórico y dialéctico. Pero quiero que todos tenemos fotos en nuestra casa, ¿va ustedes? Ahí Edwin nos puede mostrar su foto de cuando hizo cuando hizo su primera comunión. ¿Hizo primera comunión, Edwin? No, negativo. Ah, pero No, sí tiene, pero- y usted sí que no es creyente, hombre. no, en efecto. Por eso estudia economía. Pero sí tiene alguna foto de cuando sacó su sexto primaria. Tampoco, Tampoco. perdón, pero Chica, ¿no? Alguien que tenga una foto de sexto primaria o de primera comunión. Bueno, alguien ha de tener su foto de sexto primaria,
Cuando le dieron su... Ahí está. En esos tiempos me imagino que todavía no nos ponían la toga, ¿va? Ustedes ahora, el niño que sale de kinder a primero primaria, ya le ponen toga, ¿va? Usted. Entonces, ese niño tiene su toga de kinder, tiene su toga de primero, de sexto primaria, tiene su toga de tercero básico, tiene su toga de perito contador o de bachiller, y a lo mejor algún día va a tener su toga de profesional universitario, ¿va usted? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No, Que hay un desarrollo del ser humano, a ustedes, que hay un desarrollo, hemos evolucionado, ¿verdad? Y entonces la sociedad son como esas fotos del desarrollo humano, ¿verdad? Esas fotos de cuando yo era niño, tal vez mis padres fueron bastante meticulosos y me tomaron una foto cuando recién nací, me la tomaron desnudo y ahí estoy que me da vergüenza hoy mostrarla, ¿verdad? Ustedes como tal. ¿Pero he evolucionado o no? Sí, ¿verdad? Ya no soy aquel patojo mocoso, ahora voy a ser un licenciado. ¿Evolucionamos? Sí, ¿verdad? Hemos evolucionado. Entonces, así como el ser humano evoluciona, también las sociedades. Esas sociedades que se marcan en la economía crítica, científica, se marcan a través, insisto, de los regímenes económicos sociales. Esos regímenes económicos sociales se sustentan en la formación económico social. ¿Cuál es la característica de la formación económico social? Que es el marco general donde se sustentan los regímenes económicos, ¿verdad? Una formación económico-social esclavista, una formación económico-social feudalista, una formación económico-social capitalista, una formación económico-social socialista, una formación económico-social comunista como tal, ¿verdad? Con el entendido de que el socialismo, antes de que cayera el muro de Berlín, nosotros dábamos la clase, la formación era comunismo, socialismo, comunismo. Hoy entendemos que el socialismo es solamente un modelo de transición. No es un régimen económico como tal, sino que un modelo que permite alcanzar el comunismo. Y de una vez marco esto por las características de la economía política. Cuando hablamos de comunismo, este es un ideal, una utopía para mí. Es la utopía que el ser humano, que Marx encontró para deshacerse de la explotación. O sea, todos los seres humanos en nuestro afán de ser mejores a diario, de construir una nueva sociedad, efectivamente queremos liberarnos de algo. Entonces Marx plantea que para liberarnos de la explotación del modelo capitalista de explotación de las relaciones, ¿verdad?, de nuestra condición de sumisión ante la venta de nuestra fuerza de trabajo, la única solución es llegar al comunismo. Pero ese comunismo es el ideal utópico, es la utopía del ser humano, ¿verdad? ¿Qué es una utopía? Un objetivo por alcanzar, algo que a lo mejor nunca vamos a alcanzar, pero es algo que nos mueve como tal. Y entonces hay un pensamiento ahí que dice que las utopías son los devenires por alcanzar, ¿verdad? O sea, son los objetivos que uno se va planteando y que muchas veces resultan ser objetivos que vamos alcanzando. Ustedes tal vez han escuchado ahí que dicen a principio de año, ¿verdad? Y ya hiciste tu lista de metas de este año, ya tenés tus objetivos para este año, tus metas, ¿verdad? Entonces tus propósitos, dice, ¿cuáles son tus propósitos para el año 2020? ¡Ay! Como todavía llegamos a marzo, bueno, mi propósito es que no me pegue el COVID y si me pega que no me mate, va usted. Entonces vivimos todos con el terror, con la incertidumbre, si nos van a pegar o no nos van a pegar COVID, si voy a resistir o no.
¿verdad? A mí un compañero reciente me dijo, mire, Blick, tengo COVID, me voy a ir a hacer el hisopado, pero yo creo que sí tengo y me voy a morir y por eso estoy así y por eso lo llamo. Que le digo, tranquilo, ni siquiera se ha hecho la prueba y ya me está pidiendo, ya me está diciendo que se va a morir, que me está pidiendo que le fuera a dejar corona y el tipo de flores que quería, va ustedes. Entonces, miren hasta dónde llega el ser humano en esta convicción de lograr, de querer alcanzar cosas, ¿verdad? Y cómo efectivamente esta incertidumbre social en la que estamos nos ha limitado muchas de las condiciones del pensar en nuestras utopías. Entonces, para sacar algo de esto, todo ser humano debe tener utopías. Y la utopía de Marx era efectivamente alcanzar el comunismo para liberarnos de la explotación de nuestra fuerza de trabajo en la condición aquella que nacemos para trabajar, vivimos trabajando y nos morimos en el trabajo. Esa es. Entonces, cuando hablamos del modelo esclavista, feudal, capitalista, socialista y la utopía, le digo yo, del comunismo, liberarnos de las condiciones anteriores. Entonces, una de las características de la economía política es entender cómo se ha dado el desarrollo de los regímenes económicos sociales que subyacen en el inmenso de la formación económico-social. Una segunda es el estudio de la economía política, es encontrar y dar explicación que nos permita comprender y poder aplicar las leyes del desarrollo económico y cómo cambia a la sociedad. Las leyes del desarrollo económico, las relaciones sociales de producción, los factores de producción, las fuerzas productivas, cada una de esas tiene dinámicas propias de leyes como tal. Y entonces resulta que la economía política está dentro, una de las características de la economía política es que es una ciencia social, ¿verdad? ¿Qué tipo de ciencias existen? Bueno, existen las ciencias exactas, las que estudian ahí en ingeniería, va ustedes de ingeniería, las matemáticas, las estadísticas, las fórmulas, que son ciencias exactas. Existen las ciencias humanas, que tienen que ver con el ser humano, ahí las ciencias naturales, los agrónomos, ¿verdad? Ustedes, los veterinarios, ¿verdad? Y las ciencias sociales que tienen, como en el caso nuestro, de la Facultad de Económicas, que tienen que ver con las relaciones sociales de producción, que tienen que ver con las dinámicas de la interpretación entre el ser y su relación con la sociedad como tal. Y una cuarta estudia las necesidades no solo individuales, sino también globales de los sistemas de producción y creación de riqueza para proponer soluciones a los problemas económicos de la sociedad que el ser humano y el Estado tienen. A ver, pregunto, ¿cuál es un problema económico? ¿Cómo podemos definir un problema económico? ¿Cómo podemos caracterizar un problema económico, compañeras, compañeros? A ver, denme un ejemplo de un problema económico. Que tal vez no alcanza a veces para comprar ciertas cosas o ¿Eso satisfacer qué las es? necesidades, ¿Eso qué es? ¿Cómo se convierte en problema eso? que no se pueden satisfacer las necesidades que tenemos como personas. Falta de recurso ¿Cómo se financiero. llama? ¿Cuál es el problema? Los altos precios de la canasta básica. ¿Cuál es el problema? La inflación. A ver, William, la inflación. Ahí, ¿la inflación es un problema? Yo considero que sí. Ok, sí. Porque está Aquí, devaluando la moneda. ajá, sí. La inflación, aquí Janet Lima me pone el desempleo. Sí, efectivamente, el desempleo, la inflación son problemas económicos que se manifiestan tanto a los individuos en lo particular como a la sociedad en su conjunto. A ver, ¿por qué la inflación es un problema económico, compañeros?
o por qué el desempleo es un problema económico. Si partiendo de la característica de la economía política dice que entendemos los problemas económicos, ¿para qué? Para brindar solución a los problemas económicos, ¿verdad? Y por eso es que en nuestro programa de estudios y en los programas de la universidad dice que el estudiante comprenda la realidad para brindar soluciones a esa realidad. Y eso se matiza, ¿va? Ustedes miren hasta dónde hemos llegado. Somos una de las pocas instituciones a nivel del mundo, no digamos de Guatemala, a nivel del mundo, que la Universidad de San Carlos en esa potestad de conocer los problemas, entender los problemas, plantea soluciones, y ese planteamiento de soluciones le da la potestad constitucional, va a ustedes, de iniciativa de ley. Miren hasta dónde llega la capacidad de nuestra disciplina científica para encontrar problemas económicos, plantearlos, pero lo más divino de todo esto es plantear soluciones a esa problemática y que se matizan. La San Carlos lo matiza vía la potestad de iniciativa de ley que tiene. Miren, entonces, ¿cuál es un problema ahí de el desempleo? ¿Cuál es la causa del desempleo, compañeros? Sí, Lique, Doctor, fíjese que, Otto, lo escucho. fíjese que a mi criterio el desempleo se da porque no hay un exceso de fuerza de mano de trabajo. Uno, vamos, Otto, sí, está bien, Otto, Gustavo, sí, un Y exceso de fuerza de trabajo. exacto, y lo que es empresas, por ejemplo, empresas no hay muchas o a veces hay mucha, ¿cómo le diría? Habría mucho personal no calificado o óptimo para desempeñar cierto tipo de trabajo. Ajá, sí, sí. Eso sería... Ahí, Otto, muy bien, Otto, y ya vamos a entrar ahí. Luis nos plantea la alta tasa de habitantes en el país. O sea, creo que ahí como que ha leído a Tomás Moro, a ustedes en la proporcionalidad que tiene la sociedad de reproducirse. La sociedad se reproduce proporcionalmente y las necesidades aritméticamente. Ustedes hay un planteamiento por aquí gira alrededor de eso. Sí, Edwin. También podría ser, se me ocurre, la falta de inversión de capital para generar emprendimientos o sí, empresas que puedan generar más empleo. Ok, ahí ya vamos entrando a la partes estructurales, ¿verdad? O sea, miren, compañeros, cuando nosotros hablamos de problemas, cuando hablamos en economía política de problemas económicos, sociales, políticos, estamos hablando de problemas de la estructura. Y cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de lo que es el fundamento de las relaciones sociales de producción y de los procesos de dominación que esas relaciones sociales de producción tienen. Históricamente nosotros conocemos relaciones sociales de producción de dominio. Esas relaciones sociales de dominio se manifiestan en el feudalismo, relaciones sociales de producción de sumisión que se manifiestan en el feudalismo y relaciones sociales de explotación que se manifiestan en el capitalismo como tal. Entonces, ese es parte del análisis del desarrollo histórico. Entonces, cuando nosotros encontramos como lo que plantea Edwin, como lo que plantea Otto, como que plantea Luz, como que plantea William, problemas socioeconómicos, problemas de política económica, también tenemos que tener la habilidad de encontrar en dónde están las causas de esos problemas. Y las causas muchas veces van a estar efectivamente en esas estructuras de relaciones de poder. Un ejemplo que es real. Ya decía Otto, creo que decía el tema del desempleo y cómo hay mucha demanda de mano de obra y poca oferta para tomar esa mano de obra. Hay un ejemplo claro ahorita, la economía guatemalteca, ustedes saben
que el 70% de la población económicamente activa subyace en la informalidad. Incluso el decreto 13-2020 creó un bono para los pequeños y medianos empresarios y además creó el bono de desempleo, ¿verdad? Bono por fomento del empleo. Ambos bonos tienen un fin. Para el bono de desempleo se dieron 2,000 millones de quetzales. Y resulta que a la fecha solo se han inscrito 128,000 trabajadores. Las empresas han inscrito 128,000 trabajadores. Y a la fecha solo han gastado 640 millones de los 2,000 millones. ¿Qué pasa acá? Que muchas de las empresas no pueden accesar al bono porque viven en la informalidad. Pero estamos hablando de empresas, de empresas que contratan 3, 4 trabajadores, pero que no pagan X o que trabajan en la informalidad. Hoteles, restaurantes, ustedes sabrán. Pero también hay un margen de población, el 70%, que vive en la informalidad, o sea, en el trabajo diario, sin ningún beneficio social. Y como decimos, si yo no salgo a trabajar hoy, no como, como tal. El Estado, a través de estos bonos y que en el día de mañana vamos a ver, por ejemplo, en el país salen aproximadamente 100,000 a 180,000 profesionales al año. Pero la dinámica del mercado solo tiene capacidad para generar 15,000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Entonces tiene que caer en la informalidad. Entonces cuando el gobierno viene y dice un bono para asistir a la informalidad, dice y que sea el alcalde el que va a levantar las listas de los trabajadores informales, ¿verdad? Y la visión del gobierno es esos trabajadores informales de los mercados, ¿verdad? Esa fue la idea. Entonces, que sea el alcalde, que él sabe quiénes están en la informalidad, que los registre y mande a la CESAN, y la CESAN lo manda al Ministerio de Desarrollo Social para saber quiénes son los informales. Pero por otro lado, ustedes saben o se han enterado que las cámaras de producción en el CACIF han dicho hay que formalizar la economía. Y resulta ahora que ya tenemos 2 millones de personas que buscando el bono del beneficio se apuntaron con el alcalde, dijeron que eran informales y que ahora ya está el listado de quiénes son esos informales. Entonces el día de mañana cuando pase todo esto, van a tener que pagar impuestos. Van a cacharlos, exactamente. Porque ya están, antes no estaban visualizados, ¿verdad? Ahora ya están visualizados. Ahora ya sabemos qué empresas están en la informalidad y no pagan. Bueno, pero estamos hablando de que tuviéramos un Estado fuerte, ¿va ustedes? Que tuviera la capacidad de decir, bueno, usted es informal, pero lo vamos a ayudar, le vamos a dar oportunidades para que pase a la informalidad, a la formalidad, pero eso no funciona así, sino que la idea es perseguirlos para que paguen impuesto. Ese es el fin, porque al final de cuentas, el modelo del Estado guatemalteco está sustentado para que paguen impuesto. ¿Quiénes? ¿Quiénes pagan impuesto en este país? ¿Quiénes son los que pagan impuesto? Todos, Lick. Todos, seguros, habrán seguros que todos, Edilma, todos pagan impuestos. Todos los pobres. Todos. Fíjense que no todos. Algunas empresas grandes. Es todo ente contribuyente, licenciado. Eso ya es una definición, ¿va ustedes? Pero como estamos en economía política, vamos a ser críticos. Pagan los impuestos, el modelo tributario del país está sustentado en los más débiles. Pagamos los dependientes, decimos, los que dependemos
los impuestos están cargados sobre los que somos dependientes, ¿verdad?, de un trabajo. Y ahí es donde nos controlan, ¿verdad? Entonces, el modelo se sustenta en los más débiles, no en los grandes. Las empresas, y ustedes cuando sean profesionales de la auditoría les van a decir, mire, aquí queremos, usted va a trabajar aquí, pero como hay una ética, usted como profesional tiene ética y viene de la San Carlos, los San Carlitas son buenos trabajadores, entonces aquí tiene 3 libros. Y en este libro me va a reportar A, en este libro me va a reportar B, y en este libro me va a reportar C. Así se modela, así se maneja el sistema. Pero además, esta pandemia, aparte de habernos desnudado el modelo, ustedes han visto cómo efectivamente han salido empresas, han salido las grandes empresas, las empresas tradicionales de este país, de la mano del que tiene, del presidente de ustedes, han salido ahí en grandes páginas de los medios de comunicación diciendo, esta empresa donó tanto, esta otra empresa donó tanto. Y resulta ahora que esas empresas que han donado, que son grandes empresas, las tradicionales, están siendo beneficiadas con no pagar impuestos como tal, ¿va? Entonces, el modelo, ya Abner decía, se sustenta en que todos y la mayoría de todos, no. El modelo se basa en los más débiles. Sí, Werner. Werner, ¿quiere preguntar o nos apaga su...? Sí, Werner, diga. Perdón. Por eso lo hacen, Lick, sí, si me permite. Ah, sí, Edwin, sí. Si me permite, es más fácil hacer una donación de 7 millones de quetzales para, entre comillas, apoyar al gobierno a combatir el COVID que pagar un aproximado de 100 millones de quetzales en impuestos, ¿verdad?, que correspondería a la tasa neta del margen de ganancia de esa empresa, que todos ya sabemos cuál es. Efectivamente, ese es el modelo en que se sustenta la economía guatemalteca. Es más fácil evadir y por eso es que nosotros encontramos Fundatigo, encontramos Fundazúcar, encontramos Fundación Castillo Love, encontramos Fundación Flores Botrán. O la Fundación Ronald McDonald también. En la Fundación McDonald's, a ustedes, y ahí cada cuánto de mes, venga a comprar, atórese de su Big Mac, ¿verdad? Que vamos a donar tanto del Big Mac a tal beneficio. Pero sí, Germán. Sí, diga, Germán. Y eso también podría entrar también el tema de eso de las estrategias fiscales, que muchas empresas lo toman para, entre comillas, como que una palabra más decente, ¿verdad? Efectivamente. Miren lo que acaba de pasar en la SAT con el tema de las ventas en red, ¿va? Ustedes, ahí está la última manifestación. ¿Qué dijo el superintendente? Originalmente dijo, vamos a comenzar a fiscalizar para que paguen impuestos todos los que están sacando sus anuncios en las redes, ¿cierto? Y luego tuvo que retractarse y salieron porque se volvió un problema a ustedes. Entonces, no, a los que venden de mercadería de segunda mano no los vamos a perseguir. Vamos a perseguir porque ya hemos detectado que en las redes sociales se está vendiendo contrabando. O sea, la justificación para perseguir a los pequeños, a los medianos, a los informales, es el contrabando. Ese es el tema. Pero ustedes se levantan a las 2, 3 de la mañana y van a darse a mediados de mes su vuelta a la terminal y van a ver cómo están descargando los furgones con líneas blancas, con tenis, con ropas que entran directamente de Panamá y que es contrabando. Ustedes leen en los medios de comunicación. Sí, Werner.
Fíjese que agregando algo al tema de la SAT, yo trabajo directamente en la firma de Díaz Reyes, del Lic Marco Livio. Lo conozco a él y a sus 3 hermanos más. Tengo ya 7 años trabajando con ellos. Y se dieron el caso de que tomaron una iniciativa que ya no iban a empezar a fiscalizar las ventas en redes, porque la SAT se deriva también un caso donde ellos venden en línea y no facturan. También todo como está ligado en Guatecompras. Entonces, están pensando en ya no poder fiscalizar las redes sociales por lo mismo, porque ellos incumplen cierta parte en lo que es en las redes sociales. Exacto. O sea, es un tema nuevo a ustedes como tal, pero ¿cuál es el fondo aquí? ¿Cuál es el fondo? El fondo es perseguir a los individuales, a los menos, no a los grandes, ¿verdad? Ese es el tema. Aquí tenemos la discrecionalidad constitucional, incluso a ustedes, que es un tema ahí para los auditores, el tema de la reserva de la publicidad de las grandes empresas en cuanto al pago de impuestos, ¿verdad? Ustedes recuerdan el fenómeno que se dio con el secreto bancario, todo el tema del secreto bancario y que era ilegal, que era inconstitucional, y al final quedó establecido que se puede hacer con orden de juez, ¿verdad? O sea, investigar las cuentas de alguien con orden de juez. Pero a lo que vamos es que el modelo está hecho para perseguir, para fiscalizar, para que paguen impuestos los más débiles. Ese es el tema. Y ese es el tema de la economía crítica, uno de los problemas por resolver en este país y que tiene que ver efectivamente con la funcionalidad de la institucionalidad del Estado. Porque ¿por qué hay contrabando? Si quisiésemos atacar el contrabando, ahí está sencillo, ¿a ustedes? Aduanas, ustedes se recuerdan de la primera línea en el tiempo de Portillo, ¿verdad? Cuando agarran a aquel superintendente de aduanas que incluso tenía en su oficina tenía el culto a Machimón, ¿verdad? Ustedes se recuerdan ahí a Machimón, el que hace favores, el que se venera aquí en Santa Luz, en Iztapa, ¿verdad? Porque hay dos, el que se venera en Iztapa y el que se venera en Santiago Atitlán, ¿va? Ustedes miren esos fenómenos sociales. Entonces, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, de las relaciones sociales de producción al final. Eso debe estar matizado, ¿verdad? Y todo esto sale por lo que planteábamos, ¿verdad? Ustedes, cómo podemos efectivamente conocer problemas y brindar solución a esos problemas. Ya Werner nos contaba ahí de dónde trabaja y del fenómeno que se da y cómo efectivamente va eso incidir en el tema de lo de la SAT al día de hoy, ¿verdad? La SAT, ¿cuánto dinero no se le ha invertido a esa institución porque es eficiente? Los estudios, hay unos estudios de ICEFI para las 3 carreras, ¿va? Ustedes que estén interesados en ahondar en esto, ICEFI tiene unos estudios que están en sus páginas web, son muy buenos para los administradores de empresa, para los auditores, para los economistas. Hay estudios que plantean el fenómeno de la SAT, el fenómeno del PIB en relación a los impuestos, ¿verdad? Es un análisis interesantísimo de cómo efectivamente se han beneficiado históricamente vía subsidios el empresariado guatemalteco. Y ese empresariado guatemalteco que lo vemos hoy tomándose fotos de ser buena gente, de ser buenos pagadores. Y el ejemplo clásico para concluir en este tema, el año pasado creo que fue, salió en el caso del financiamiento ilícito, ¿a ustedes? Ahí ese fue el tema que hizo que sacaran al comisionado, ¿cómo se llamaba el comisionado ustedes? Iván
Iván el Maligno, ¿ah? Que Iván fue lo Velázquez. que derramó el vaso, Iván Velázquez, que derramó el vaso para para el modelo productivo de este país. Cuando Iván Velázquez sale diciendo quiénes eran los financistas de los partidos políticos y muestra a la plana mayor del CACIF, a la plana mayor de los azucareros, a la plana mayor de los productores de cemento, a la plana mayor del sistema financiero y a la plana mayor de las empresas licoreras y de gaseosas, el modelo se cae. Él demuestra, en base a investigaciones, cómo estos empresarios guatemaltecos mantienen la estructura de poder en este país. Y entonces cuando se vieron como un extranjero, como ellos decían, ¿verdad? Ustedes, un extranjero va a venir aquí a este país a investigarnos si este país es nuestro. Esta gente no debe estar en el país, y comenzó toda la trama de desprestigio, toda la trama para quitarnos al azar. Podemos o no estar de acuerdo con esto, pero es un planteamiento objetivo del análisis crítico que efectivamente debemos formularnos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como decimos, del fenómeno de los dueños de la finca. ¿Por qué insisto en eso, y lo vamos a ver en la tercera unidad? ¿Por qué el salario no nos alcanza? ¿Verdad? ¿Por qué el rico en este país cada vez es más rico y el trabajador cada vez es más pobre? ¿Cuál es el monto, el porcentaje de evasión fiscal? A ver, ¿quién juguemos ahí? Un porcentaje de evasión fiscal. A ver. Denme un dato. ¿Un 80? Sobre Edilma, perdón. Edilma, ¿cuánto? ¿Sobre un 80 o 90? 80, 90%. ¿Sí? A ver, ¿quién me Un da otro dato? 21.3. Un 21.3, Luis, ya le agregó el décimo. A ver, ¿quién me da otro dato? Un 20%. Un 20%. Según el análisis de ICEFI, yo los invito a que revisen ICEFI, ahí, vean ahí sus publicaciones y vean qué documento les interesa. Y métanse y revisen ese documento y les va a servir para ser mejores profesionales en su profesión. ICEFI plantea de que la evasión fiscal es de un 40%. Ese 40% implica cerca de 60,000 millones de quetzales. Es enorme la cantidad. Es una cantidad enorme. Sí, una Edwin, consulta. sí. Ese porcentaje de evasión fiscal le corresponde, o básicamente es la producción de la economía informal, consulto. No, recordemos que la economía informal no aparece en esta dinámica, ¿verdad? Los informales no tributan. Ese es uno de los llantos del modelo de los productores de este país, del CACIF. Los informales no tributan, por eso se inventó el bono, para visualizarlos y dejen la informalidad y pasen a ser formales, y para ser formales necesitan tributar, ¿verdad? La característica del informal es que no tributa, ¿verdad? Perfecto. Pero Entonces, ese porcentaje de evasión, entonces, es estrictamente todo lo que genera el contrabando. Es de la formalidad, pero estamos hablando, estamos hablando de, por ejemplo, ¿quiénes de las grandes empresas que se quedan con el IVA? Empresas multimillonarias. Exactamente, sí. Esas empresas que tienen doble contabilidad y que no trasladan lo que deberían trasladar, ¿verdad? O sea, hay apropiación del IVA, apropiación del impuesto sobre la renta. Sí, William. Y hay empresas que, digamos, le trabajan al Estado y no solo no pagan IVA, sino que tienen derecho a reclamar el IVA de las ventas que le hacen al Estado.
Ese es el crédito fiscal, ¿va? Ustedes, aquí hay un ejemplo sobre esto del crédito fiscal. A ver si tienen memoria, se recuerdan en el tiempo, ¿quién fue el vicepresidente de Álvaro Colón? A ver, El doctor Spa. El doctor Rafael Spa, ustedes, Rafael, sí. Que yo siempre le digo, mire doctor, a mí lo entrevistan, lo viven entrevistando, ¿va? Ustedes, y yo digo, Manchoso miren miren a este señor cómo lo entrevistan siendo médico. Él estuvo como comisionado de la salud en el gobierno de Berché, ¿verdad? Y siendo vicepresidente, también vicepresidente coordinaba el gabinete de Estado e hizo algo en el tema de salud. No, nunca hicieron nada en el tema de salud. Pero hay una anécdota de él. Él hace un viaje al exterior y cuando regresa al país, ahí en la rampa de diplomáticos en el aeropuerto, lo entrevista a la prensa. Y lo que él plantea es que he descubierto y traigo un problema, dice. Hay sobrefacturación de los productos de exportación y estoy hablando, dijo, del café y el azúcar. Comprobé que los precios están elevados en el país y están sobrefacturando. ¿Y qué quiere decir cuando dijo están sobrefacturando? Que estaban incrementando la venta de exportación a precios que no eran reales. ¿Y qué? ¿Cuál era el beneficio de esa sobrevaluación de la factura? Reducir impuestos. La devolución del crédito fiscal. Pero aquí la anécdota es que el hombre viene, lo plantea en el aeropuerto y jamás se volvió a hablar del tema. Inmediatamente lo callaron, porque dijo, miren, los empresarios que exportan están sobrevalorando los productos de exportación y esto tiene una merma en el crédito fiscal que se les devuelve. Porque una factura que debería pagar 10 está pagando 1,000 y entonces ese 1,000 no es lo mismo el IVA de 10 al IVA de 1,000. ¿Verdad? Entonces, porque el crédito fiscal está sobre la devolución del IVA. Ahí ustedes me corrigen, auditores, sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, sobre la devolución del IVA. Entonces, al hablar de crédito fiscal, ahorita el CACIF, yo platicaba con algunos miembros del CACIF a finales de año, y ellos me decían que el Estado les debe cerca de 7,000 millones de quetzales en devolución fiscal. Fíjense ustedes, en crédito fiscal. Eso es increíble. Es increíble ese fenómeno que se da al interno de estas personas. Y lo dicen con tal descaro. Con tal descaro lo plantean. Entonces, incluso a ustedes han existido diputados ahí, facilitadores entre estos empresarios, congresistas y la SAT, para que en vez de estar en el puesto 20 para que se le pague el crédito fiscal, pase al 5, pase al 2, pase al 1, ¿verdad? Ustedes, miren, ese es el modelo que tenemos en este país. Y para eso, insisto, nos sirve la economía política crítica, para encontrar esas fallas del sistema. Sí, William. Incluso parte del préstamo que habían pedido ahorita, que pidió el gobierno, se había hablado de que iba a servir para acelerar la devolución de créditos fiscales. Exacto, había una propuesta ahí. Exacto, sí. Aquí Ricardo Chin nos plantea, licenciado, pero siempre que la universidad plantea una iniciativa no la apoyan o bien no la aportan del grado de importancia que se debe. Sí, efectivamente, Ricardo, la universidad tiene iniciativa de ley, pero desafortunadamente no tiene el poder coercitivo para que sus iniciativas de ley pasen. ¿Y cuál es aquí? Es el divorcio que existe entre la necesidad planteada
O sea, las leyes son producto de las necesidades sociales y se supone que la universidad debería representar las necesidades del pueblo y que por ser necesidades del pueblo, estas deberían ser retomadas por el organismo legislativo y efectivamente convertirlas en ley. Pero eso en este país no sucede porque el modelo político está sustentado en un modelo clientelar, está sustentado en un sistema político electoral, ¿verdad? Donde el individualismo es el que prevalece, ¿verdad? Como tal. Y entonces encontramos muchos ejemplos. Miren ahora el fenómeno del estado de sitio, ¿verdad? El fenómeno del estado de sitio, ¿verdad? O sea, cuando uno va viendo las condiciones, encuentra uno todo este tipo de relaciones, como nos lo plantea Janet Lima, ¿verdad? La falta de inversión en el país, la corrupción, la falta de competencia. Y miren, les voy a subir una presentación que el día de antier, en un chat internacional en que estuve conversando con alguna gente, con algunos especialistas, economistas, por cierto, que son maestros en Harvard, y lo digo así con orgullo, son maestros en Harvard, guatemaltecos, y les voy a mandar la presentación que ellos tienen para que la revisen, aquellos que quieran revisarla, porque van a encontrar ahí elementos de esto que estamos platicando, ¿verdad? Ese es algo que lo subo, lo voy a subir ahí al Classroom, para que quiera revisarlo, lo revise, pero el que lo revise, quiero que tengan esa imaginación crítica de cuando revisen las gráficas, ¿verdad? Cuando revisen las gráficas, ¿cuál es la lectura de las gráficas que van a ver ahí como tal? Claro, muchos de estos compañeros economistas que trabajan en universidades norteamericanas, por supuesto que tienen una visión neoconservadora, digámoslo así, una visión neoconservadora, pero no por eso dejan de ser llamativas las presentaciones, las gráficas que hacen, y lo más importante de esas gráficas es cómo comparan a Guatemala con Centroamérica, con América Latina y el mundo. Entonces, para visualizar a Guatemala, que realmente no es ni la cabeza de un alfiler en el proceso de la inversión social, pero que sí nos permite entender muchos de los problemas que la economía política plantea y cómo nosotros, como construyendo nuestro profesionalismo, efectivamente podemos ir pensando en nuestra creatividad científica para efectivamente el día de mañana ser mejores economistas, ser mejores administradores, ser mejores auditores, porque todo pasa por el conocimiento y la aplicación del conocimiento a esa realidad objetiva, a esa realidad que nos permite comprender el mundo externo, pero comprenderlo desde una visión no apasionada, aunque todo esto es pasional, pero incrementándole el valor científico de los fenómenos. Para eso nos sirve la disciplina, eso es el objeto de la economía política, encontrar los fenómenos económicos y darle respuestas, pero respuestas en la sociedad, en las relaciones sociales de explotación que se manifiestan en el capitalismo. Bien, compañeros, preguntas. Recordarles entonces que el día de mañana tenemos clase. Entonces yo quiero pedirles, ya que todos tienen su lectura 1 del tema 1, que por favor me revisen la página 8. Si gusta, apuntan en su cuadernito ahí, me van a revisar del texto que tienen. En la página 6, el primer capítulo, el primer párrafo de la página 6. Lo que son en la página 7, lo que son los instrumentos de trabajo. En la página 11, segundo párrafo, ¿cuál es el carácter de las relaciones sociales de producción? Concretamente, el carácter, ya aquí lo mirábamos en características. Luego en la página 19, ¿cuál es la visión de los economistas burgueses?
Y estaríamos ahí. Con eso estaríamos un repasito mañana para concluir el tema de la unidad 1 en 2 dimensiones, ¿verdad? Ustedes lo que es el neoliberalismo y lo que es el objeto de estudio de la economía política. Revísenme esas páginas de su texto del capítulo 1 para que mañana podamos tener algún cuestionamiento. Mejor si lo leen y sacan su cuestionario. ¿Para qué nos van a servir los cuestionarios? Como la modalidad es examen virtual, ustedes hacen sus cuestionarios sobre cada unidad y los tienen ahí a la vista, como están haciendo sus cuestionarios, se van a recordar de qué, pues, cuál es la pregunta, cuál es la respuesta, y a la hora de tener el examen virtual, y ustedes tienen su cuestionario y la ubicación mental de las preguntas, eso les va a facilitar enormemente las respuestas del examen. Es un mecanismo que hemos encontrado efectivamente para facilitarnos cómo visualizar, cómo contestar los exámenes virtuales, considerando que tenemos una oportunidad fallida y una segunda oportunidad para contestar. No estoy diciendo que juguemos con eso, sino que lo que estoy planteando es que vayamos ubicándonos en cómo utilizar nuestros cuestionarios para dar respuestas a nuestro examen virtual y al mismo tiempo ir asimilando el conocimiento. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, entonces que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana en nuestra clase como tal. Gracias, licenciado. Buenas noches. Claro que sí. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Buen provecho. Buenas noches, igualmente, buen provecho. Nos vemos mañana. Primero Dios. Nos vemos mañana. Bueno, Edwin, Daniel, buenas noches a todos, todas. Nos vemos mañana, que estén bien.